un nuevo video, espero se encuentren muy bien al igual que yo, ya que en esta ocasión les tengo a todos ustedes un truco de magia revelado completamente impresionante. ¿Y por qué digo esto? Porque no es el clásico efecto de las cartas, de las monedas, del papel, la bolita de esponja desaparece y aparece en otro punto, nada de eso. En esta ocasión les tengo un truco de magia que se puede considerar magia callejera, ya que los únicos componentes que necesitamos son una botella de vidrio y la tapa de dicha botella. ¿Para qué? Para hacer la ilusión de que la tapa está atravesando por completo la botella de vidrio. Así que ya lo saben, antes de pasar con la revelación, vayamos con la presentación del efecto del día de hoy. Vamos allá. ¿Qué tal? ¿Estuvo bueno? Pues entonces, si realmente te gustó y quieres aprender a hacer este efecto paso a paso para conseguir reacciones completamente increíbles, entonces ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Llegamos a la revelación del día de hoy, pongan mucha atención. Primero vamos con los componentes que vamos a necesitar para poder realizar el efecto de forma adecuada. El primero y el más importante, claro está, es una botella de vidrio. Y hacer una botella de vidrio obviamente viene con su segundo componente más importante, la tapita. Yo en este caso tomé la tapa y la doblé, pero no del todo. Como pueden ver, si yo volteo, la tapa ya no sale, y esto sirve para que al momento que hagan el efecto y acaben haciendo que la tapa atraviese por completo la botella, al momento de girar los espectadores no van a tener una excusa para decir: bueno, igual y utilizaste un movimiento y metiste la tapa por arriba sin que yo me diera cuenta. Todas esas teorías falsas que el público se puede llegar a hacer quedan completamente obsoletas al momento en que tú volteas y la tapa no gira, porque así ya no puede haber ninguna lógica en que tú metiste la tapa cuando en realidad ni siquiera puede salir por sí sola. Pero estos solamente son dos componentes, nos hacen falta otros dos, el cual va a ser una segunda tapa que tiene que ser exactamente igual. No vayan a comprar un refresco o alguna bebida y vayan a utilizar la tapa de otra completamente diferente, sino que debe ser exactamente igual. Y por último y más importante, un pequeño imán. Igual está muy pequeño y no lo alcanzan a ver, pero aquí lo tengo en mis manos. Este pequeño imán es el que nos va a ayudar a hacer que el efecto salga de manera adecuada. Ahora bien, ¿cuál va a ser el acomodo previo al efecto? Muy sencillo. Vamos a utilizar el imán y lo vamos a poner justo en medio de nuestros dedos, medio y anular. Al ponerlo en esta zona, vamos a estar lo suficientemente cómodos para tomar la botella de esta manera. Y al estar en esta posición, vamos a poner de forma horizontal la botella, haciendo que caiga la tapa y pueda estar en esta zona gracias al imán. Es de esta manera que nosotros vamos a poder estar completamente relajados en una posición cómoda, sosteniendo la botella de esta manera y teniendo atrás de nuestros dedos la tapita. Es decir, el hecho de poner los dedos así justifica la acción de que nosotros estemos escondiendo la tapa detrás de nuestros dedos. Es de esta manera que nosotros tenemos que presentar la botella. Enseñamos por un lado, por el otro, obviamente sin girar por completo de forma horizontal, porque se podría llegar a ver tanto el imán como la tapa sobre todo, y es lo que no queremos que el espectador vea. Ahora les voy a hacer una recomendación. En tiendas de magia online venden anillos magnetizados. ¿Esto para qué? Para que nosotros nos sintamos más cómodos y no tengamos que depender de un pequeño imán en nuestro bolsillo, en nuestros artefactos de magia, si cargamos siempre con algún baúl que tenga nuestras cartas, nuestras monedas, no tener ese imán estorboso ahí en algún punto diciendo ya se me perdió o dónde lo dejé o bla 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 bla. Para evitar todo este tipo de situaciones venden anillos magnetizados para que tú cargues con él día y noche sin necesidad de estar pensando siempre en el dichoso imán. Pero bueno, yo lo hago de esta manera para que se les facilite más hacerlo a partir del día de hoy, porque les doy un consejo: este imán lo pueden sacar de alguno de los imanes que tienen en su refrigerador, de la visita a Angangueo que nadie se acuerda en la familia. Tomen ese imán y con ese pueden empezar a practicar el efecto, o bien, ¿por qué no ponerlo a prueba ya con las personas que ustedes quieran sorprender? Ya tenemos la botella preparada y ahora nos vamos con la otra mano.
Esto es muy sencillo, debemos tomar la tapita, obviamente ya doblada. No queramos hacer el efecto con la tapa normal, pasa la botella y ya está completamente doblada. No, siempre debemos doblarla y asegurarnos que coincidan los detalles, así como el de la marca de la botella, es decir, hasta el doblez de la tapa. Si es que llegara a tener alguna imagen en dicha tapa, intentar que sean lo más parecidas en ambas tapas. Y aquí hay dos opciones para atravesar la tapita en la botella. La primera, y la que acabo de realizar ahorita en la introducción con todos ustedes, es tomando la tapita y haciendo que pasen 1, 2, golpeo. Y debemos de hacer un impacto tan grande que el imán no lo pueda soportar, haciendo que la tapa caiga por dentro. Hacemos el impacto y lo que hacemos es, como ya toda la tensión está en donde se originó el ruido, es decir, en la parte de abajo de la botella, todo el público enfoca su mirada en esta zona, por lo cual podemos quitar rápido, el público se dirige a esta zona y nosotros rápidamente, sin abrir, sino que todo lo contrario, giramos y vamos cerrando y podemos apartar la mano, llevarla al bolsillo, esconder la tapita, lo que nosotros queramos. Esto se los recomiendo más si lo hacen, como les digo, magia callejera. Si están de pie, también con su público de pie todos, hacen esto, enseñan rápidamente, bajan mano y llevan la tapa al bolsillo. Pero ahora, ¿cuál es la segunda opción y la que a mí se me hace un poco más elegante, un poco más limpia estando en una mesa? ¿Por qué? Porque pueden utilizar una técnica de lapping. Lapping, para quien no lo sepa, es la técnica de dejar caer objetos en nuestro regazo. Y al dejar caer objetos, obviamente en una acción completamente desapercibida, es mucho más elegante y mucho más limpio el movimiento, porque hacemos rápido que la tapa traspase la botella y que nuestra mano esté limpia. Esto es muy sencillo. Tenemos todo preparado en su posición correcta y la tapita la colocamos en la mesa. Al colocarla en la mesa, lo único que tenemos que hacer es, con nuestra mano vacía, digamos en el aire, llegamos a la mesa, arrastramos tapita, dejamos caer y simulamos que la tenemos en nuestra mano. Cerramos y hacemos el movimiento en 1, 2. La tapa traspasa la botella y yo puedo enseñar mis manos con completa naturalidad. Y si todavía quiero agregar otro lapping, paso la botella a la otra mano y el imán se va con mi mano a la orilla de la mesa para dejar caer. De esta forma ya tendría mis dos manos libres para enseñar que efectivamente la tapita ha atravesado la botella. Obviamente sé que esta segunda opción les va a gustar más porque es un movimiento mucho más limpio y pueden acabar el efecto siendo completamente profesionales diciendo: mira, sin trampa ni cartón, ten la botella y revísala con tus propias manos. Así que bien, si lo quieren hacer en esta segunda opción, te recomiendo que veas el video que te voy a dejar aquí arriba, ya que en este video explico de forma detallada cómo funciona la técnica de lapping, para que la puedas aprender y la aproveches para realizar el efecto del día de hoy. Repetimos por una última ocasión, tenemos botella, tenemos tapita y hacemos 1, 2, 3. Enseñamos, atención se dirige a botella, yo suelto tapa y ya estoy completamente libre. Con esos sencillos pasos y este efecto tan impresionante, les aseguro que van a sacar muchísimas sorpresas. Y bien, eso fue todo por esta ocasión. Espero que realmente les haya gustado y estoy muy emocionado porque a partir de la próxima semana se vienen muchísimos videos y la sorpresa final de mi página de Patreon, que todavía sigo haciendo algunas pruebas, pero ya está casi concluida. Así que no se desesperen, estén tranquilos. La próxima semana se vienen 2 o 3 videos, ya los estarán viendo, y la sorpresa final de mi página de Patreon para que puedan aprender todos y cada uno de los efectos que enseñe en dicho canal. Y bien, espero que te haya gustado el video, que pongas en práctica este efecto, y si lo consigues hacer de una forma excelente y quieres grabarte con amigos, familiares, gente conocida para obtener reacciones impresionantes, grábate y mándamelo a mis redes sociales que te están apareciendo ahorita en pantalla para que yo te pueda mencionar y, por qué no, hasta poner tu video en el próximo video del canal. Recuerda que si te gustó el video me puedes regalar un like, suscribirte, activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal, y compartir este contenido con alguna persona a la que creas que este tipo de videos les puede interesar. Recuerda comentar aquí abajo tu parte favorita del video, y sin más que decir, ya saben que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.